Llevo 3 meses sin poder dormir bien. No por insomnio, sino porque cada vez que cierro los ojos vuelvo a estar ahí, en los pasillos del Hospital San Rafael. Necesito contarles esto porque siento que si no lo saco de mi cabeza, me voy a volver loco. Perdón si es largo, pero necesito que entiendan cada detalle de lo que pasó. Desde ahora aclaro que el nombre es inventado, prefiero evitar problemas futuros con la empresa. Todo comenzó en octubre del año pasado. Acababa de perder mi trabajo en la fábrica y necesitaba dinero urgentemente. Un conocido me habló de una empresa de seguridad que buscaba vigilantes para turnos nocturnos. Después entendí por qué nadie tomaba esos turnos en la empresa. El pago era bueno, demasiado bueno para hacer solo sentarse en un lugar vacío durante 8 horas. Debí haberlo sospechado desde ese momento. El Hospital San Rafael había cerrado 5 años atrás por problemas financieros y varias demandas. Estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de terrenos baldíos y una carretera poco transitada. La empresa de seguridad lo vigilaba porque el ayuntamiento planeaba demolerlo pronto y querían evitar que entraran vándalos o indigentes. Mi trabajo era simple: hacer rondas cada hora, reportar cualquier anomalía y mantener alejados a los intrusos. La primera noche fue incómoda pero normal. El edificio tenía 4 pisos y un sótano. Me dieron una linterna potente, un radio portátil y las llaves del portón principal. La electricidad estaba cortada excepto en la garita de entrada, donde había un pequeño escritorio, una silla y un calentador eléctrico. Me dijeron que no entrara al sótano bajo ninguna circunstancia porque las escaleras estaban en mal estado. Recuerdo que esa primera noche me sorprendió el silencio. No ese silencio urbano donde siempre hay un coche a lo lejos o el zumbido de un refrigerador. Era un silencio denso, casi tangible. El hospital estaba completamente vacío, sin camillas, sin equipo médico, sin muebles. Solo quedaban las estructuras fijas, los mostradores de las estaciones de enfermería, algunos lavabos y las puertas de las habitaciones. Las paredes conservaban ese tono verde pálido típico de los hospitales viejos, manchado por la humedad y el tiempo. Durante las primeras 2 semanas, todo fue monótono. Entraba a las 10 de la noche, hacía mis rondas cada hora con la linterna iluminando pasillos interminables y salía a las 6 de la mañana cuando llegaba mi relevo. El edificio crujía constantemente, los sonidos típicos de una estructura abandonada adaptándose a los cambios de temperatura. Me acostumbré al eco de mis pasos, al gemido del viento colándose por las ventanas rotas del 4.º piso. La tercera semana noté algo extraño. Durante mi ronda de las 2 de la madrugada, en el 2.º piso, vi que una de las puertas estaba entreabierta. Estaba seguro de que en mis rondas anteriores esa puerta había estado cerrada. Me acerqué despacio, alumbrando con la linterna. Era una habitación común, vacía como todas las demás. Revisé que no hubiera nadie, cerré la puerta con cuidado y continué mi recorrido. Lo anoté en mi bitácora como precaución. 2 noches después, la misma puerta estaba abierta de nuevo. Esta vez completamente abierta, de par en par. Sentí un cosquilleo en la nuca, pero me obligué a mantener la calma. Volví a cerrarla, esta vez asegurándome de que quedara bien trabada. En mi ronda siguiente, a las 4 de la madrugada, la puerta seguía cerrada. Me sentí aliviado pensando que quizás el mecanismo de la cerradura estaba fallando. Lo que pasó a la semana siguiente me hizo considerar seriamente renunciar. Era una noche de jueves. Llovía intensamente y el sonido del agua golpeando contra el edificio creaba una cacofonía inquietante. Durante mi ronda de la 1 de la madrugada en el 3.er piso, escuché algo que no era la lluvia ni el viento. Era un sonido rítmico, metálico, como si alguien estuviera golpeando una tubería. Provenía del final del pasillo. Me quedé inmóvil, escuchando. El sonido continuaba, toc, toc, toc. Regular, constante. Avancé despacio, el haz de mi linterna temblando ligeramente. El sonido parecía venir de detrás de una puerta marcada como sala de suministros. Me detuve frente a ella, con la mano en el picaporte. El sonido se detuvo abruptamente. Abrí la puerta de golpe, alumbrando el interior. Vacío. Completamente vacío. Ni tuberías expuestas, ni objetos colgando que pudieran explicar el sonido. Solo paredes desnudas y polvo acumulado. Me quedé ahí parado, sintiendo como el corazón me latía en los oídos.
Entonces, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, el sonido comenzó de nuevo. Pero esta vez venía de detrás de mí, del otro extremo del pasillo. No corrí, aunque cada fibra de mi ser me lo pedía. Caminé de regreso por el pasillo, enfocando la linterna hacia el origen del sonido. Se detenía cuando me acercaba y comenzaba cuando me alejaba. Era como si algo estuviera jugando conmigo. Cuando llegué a las escaleras para bajar, el sonido cesó completamente. El resto de esa noche la pasé en la garita, justificándome que con la tormenta era peligroso hacer las rondas completas. Después de eso, empecé a notar más cosas. Olores extraños en ciertos pasillos, a veces un tufo químico como de desinfectante, otras veces un olor dulzón y nauseabundo que no podía identificar. Había secciones del hospital donde la temperatura bajaba drásticamente sin razón aparente. En el segundo piso, cerca de lo que había sido la unidad de cuidados intensivos, siempre hacía un frío glacial, incluso en las noches más cálidas. Una noche, casi un mes después de comenzar, encontré huellas. No huellas de pisadas humanas, sino marcas de arrastre en el polvo del suelo. Como si alguien hubiera pasado arrastrando algo pesado. Las marcas comenzaban en medio del pasillo del primer piso y desaparecían al llegar a una pared, literalmente. No había puerta, no había abertura, solo pared sólida. Intenté convencerme de que eran viejas, de alguna mudanza cuando cerraron el hospital, pero el polvo alrededor estaba uniformemente distribuido. Esas marcas eran recientes. Las semanas siguientes fueron una progresión gradual hacia algo que no puedo explicar racionalmente. Los sonidos se volvieron más frecuentes y variados. Pasos que resonaban en el piso superior cuando yo estaba en el primero. El chirrido de camillas inexistentes rodando por los pasillos. Una vez, claramente, el sonido de una campanilla de llamada de enfermería, ese tintineo agudo y persistente. Pero todas las campanillas habían sido removidas años atrás. Lo peor eran las sombras. Empecé a verlas con el rabillo del ojo, siluetas que se movían rápidamente al borde de mi visión periférica. Cuando giraba para enfocarlas con la linterna, no había nada. Pero la sensación de estar siendo observado se volvió constante, opresiva. Había momentos en que sentía una presencia tan fuerte detrás de mí que el vello de la nuca se me erizaba, pero cuando me daba vueltas solo encontraba pasillos vacíos. Intenté hablar con mi supervisor sobre lo que estaba experimentando, sin entrar en detalles paranormales. Le dije que el edificio me ponía nervioso, que había sonidos extraños. Me respondió con ese tono de quien ha escuchado la misma historia 1000 veces. Me dijo que todos los vigilantes de lugares abandonados pasan por lo mismo, que la mente juega trucos en la oscuridad y el silencio, que me acostumbraría. Me ofreció cambiarme de turno a uno diurno en otro lugar, pero con un pago significativamente menor. Necesitaba el dinero, así que me quedé. La noche que todo cambió fue un martes de noviembre. Hacía frío y había niebla, de esa niebla espesa que hace que todo parezca irreal. Llegué a mi turno decidido a que sería mi última semana. Ya había ahorrado suficiente para aguantar un mes mientras buscaba otro trabajo. Solo necesitaba terminar esa semana sin incidentes. Mi primera ronda a las 11 fue normal, o tan normal como podían ser las cosas ahí. En la segunda ronda, a medianoche, noté algo diferente. Había luz. No el haz de mi linterna, sino una luz tenue, parpadeante, que venía del segundo piso. Ámbar, como de velas. Subí las escaleras despacio, cada paso resonando en el silencio. La luz provenía de la antigua unidad de cuidados intensivos. Cuando llegué a la puerta de entrada de la unidad, vi que estaba entreabierta. La luz parpadeante venía del interior. Mi instinto me gritaba que diera media vuelta y saliera del edificio, pero algo más fuerte me empujaba a investigar. Empujé la puerta con el pie, manteniéndome en el umbral. El interior estaba iluminado por una luz fluctuante que no tenía fuente visible. No había velas, no había lámparas, pero el lugar estaba bañado en esa luz amarillenta y temblorosa. Entré despacio, alumbrando con mi linterna aunque apenas era necesaria. La unidad consistía en un pasillo central con habitaciones a ambos lados. Las puertas de las habitaciones estaban todas cerradas excepto una al final del pasillo. Avancé hacia ella, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso. Mi aliento se condensaba en nubes de vapor frente a mi rostro.
Llegué a la habitación abierta y miré hacia adentro. Estaba vacía, pero en el centro del suelo había un objeto que no había estado ahí antes, un osito de peluche viejo, mugroso, con un ojo arrancado. Estaba colocado cuidadosamente, como si alguien lo hubiera puesto ahí adrede. La luz parpadeante parecía concentrarse alrededor de él. Me agaché para examinarlo más de cerca sin tocarlo. En ese momento, todas las puertas de las habitaciones a lo largo del pasillo se abrieron al mismo tiempo. El sonido fue ensordecedor en el silencio del hospital. Van, 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 van. Una tras otra, de forma sincronizada. Me incorporé de golpe, el corazón martillándome en el pecho. La luz comenzó a parpadear más rápido, casi estroboscópica. En cada flash de oscuridad, veía figuras en los marcos de las puertas. Siluetas oscuras, inmóviles, observándome. Cuando la luz volvía, no había nada. Oscuridad, figuras. Luz, vacío. Oscuridad, figuras más cercanas. Luz, nada. No sé cómo, pero tuve la lucidez de empezar a caminar hacia atrás, sin quitar la vista del pasillo. Las figuras, cuando la luz se apagaba, seguían acercándose. Podía sentir una energía en el aire, como electricidad estática, haciéndome cosquillas en la piel. El frío era tan intenso que me dolían los huesos. Cuando llegué a la puerta de salida de la unidad, la luz se estabilizó. Las puertas de las habitaciones seguían abiertas, pero no había figuras. El osito de peluche había desaparecido. Salí de ahí y bajé las escaleras casi corriendo, aunque intenté mantener la compostura. Llegué a la garita jadeando, temblando, no solo de frío sino de puro terror. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber dejado las llaves sobre el escritorio y caminar hacia mi coche sin mirar atrás. Pero me quedé, aferrado a esa última semana de pago, convenciéndome de que si me quedaba en la garita el resto de la noche estaría bien. Solo tenía que aguantar hasta las 6 de la mañana. Las siguientes horas fueron una agonía. Me quedé sentado, bebiendo café tras café de un termo que había traído, manteniendo la puerta de la garita entornada para poder escuchar cualquier cosa inusual. Cada sonido del edificio me sobresaltaba. A las 3 de la madrugada, escuché pasos. Claros, inconfundibles, bajando por las escaleras principales del hospital hacia el vestíbulo. Pasos lentos, pesados, arrastrando algo. Me quedé paralizado mirando hacia la oscuridad del vestíbulo desde mi garita. Los pasos se detuvieron. Silencio. Entonces, una figura apareció en el umbral de la entrada al vestíbulo, justo en el límite de la luz que llegaba desde mi garita. Era una silueta humana, alta, completamente inmóvil. No podía distinguir características, solo una sombra densa y oscura recortada contra la oscuridad ligeramente menos profunda del vestíbulo. Nos quedamos así, yo sentado en mi silla y esa cosa de pie en la oscuridad, durante lo que pareció una eternidad. Mi mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación racional, un indigente, un ladrón, un yonki que había entrado sin que me diera cuenta. Pero algo en mi cerebro primitivo sabía que lo que estaba viendo no era humano, no completamente. La figura comenzó a moverse hacia mí. Lenta, muy lentamente. No caminaba exactamente, era más como si se deslizara. No podía ver sus pies moverse. Con cada segundo que pasaba, más detalles se revelaban a la luz de mi garita. Era alta, muy alta, más de 2 metros. Llevaba algo que parecía ser una bata médica vieja, manchada. No podía ver su rostro porque mantenía la cabeza inclinada hacia adelante, el cabello largo y enmarañado cayendo como una cortina. Cuando estaba a unos 3 metros de la puerta de mi garita, se detuvo. Levantó la cabeza lentamente, y aunque la luz no era suficiente para ver claramente sus rasgos, pude distinguir los ojos. Brillaban con una luz enfermiza, amarillenta, como los de un animal nocturno atrapado en un haz de luz. Nos miramos fijamente. Sentí un frío intenso emanando de esa cosa, un frío que no era solo físico, sino que parecía penetrar hasta mi alma. Extendió un brazo hacia mí, la mano esquelética y pálida. Los dedos eran demasiado largos, las articulaciones no estaban en los lugares correctos. Abrió la boca y de ella salió un sonido que nunca olvidaré, un gemido bajo, gutural, que parecía contener 1000 voces superpuestas, todas susurrando algo que no podía entender. Cerré la puerta de la garita de un golpe y eché el pestillo.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Escuché rasguños en la puerta, ese sonido horrible de uñas largas arrastrándose contra la madera. Duraron varios minutos, aunque parecieron horas. Luego, silencio. Me quedé ahí, apretado contra la pared opuesta a la puerta, abrazándome las rodillas, temblando incontrolablemente. No me moví de esa posición durante el resto de la noche. Revisaba mi reloj cada pocos minutos, rogando porque el tiempo pasara más rápido. Las manecillas parecían moverse con una lentitud cruel. A las 4:30 de la madrugada, escuché el sonido de nuevo. Los pasos en el vestíbulo. Pero esta vez no venían hacia mí, se alejaban. Subían por las escaleras, de regreso al interior del hospital. Esperé en silencio, sin atreverme a abrir la puerta para verificar. Paulatinamente, el frío intenso que había invadido la garita comenzó a disiparse. Cuando las primeras luces del amanecer empezaron a filtrarse por la ventana, alrededor de las 5:30, finalmente me atreví a abrir la puerta y mirar hacia el vestíbulo. Estaba vacío, silencioso, como siempre. No había marcas en el suelo, no había evidencia de que algo o alguien hubiera estado ahí. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. Mi relevo llegó puntual a las 6. Un tipo mayor, veterano en esto de vigilar lugares abandonados. Le dije que había sido una noche tranquila, mentira que me dejó un sabor amargo en la boca. Me fui directo a casa, tomé una ducha caliente que parecía no poder eliminar el frío que sentía en los huesos, y me metí a la cama. No pude dormir. Al día siguiente llamé a mi supervisor y renuncié. No di explicaciones más allá de que había encontrado otro trabajo. Me dijo que perdería el pago de esa semana por no completar mi aviso. No me importó. El dinero no valía lo que había experimentado ahí. Pasaron algunas semanas antes de que pudiera empezar a procesarlo todo. Busqué información sobre el Hospital San Rafael en Internet. No encontré nada particularmente alarmante, los problemas financieros y las demandas que mencioné, pero nada sobre eventos sobrenaturales o muertes extrañas. Hablé con un amigo que había trabajado ahí antes de que cerrara. Me dijo que el hospital siempre había tenido reputación de inquietante entre el personal nocturno, que muchas enfermeras y médicos de turno nocturno reportaban sensaciones extrañas, pero nada concreto. Me dijo algo más que me heló la sangre. La unidad de cuidados intensivos del segundo piso había sido clausurada temporalmente años antes de que el hospital cerrara, después de que una serie de pacientes murieran en circunstancias inexplicables en el transcurso de 2 semanas. Oficialmente se atribuyó a una bacteria resistente a antibióticos, pero hubo rumores de negligencia o algo peor. Uno de los fallecidos era un niño pequeño. Lo que pasó después me ayudó, de manera extraña, a encontrar algo de paz con toda esta experiencia. 2 meses después de mi renuncia, leí en las noticias locales que el Hospital San Rafael había sido finalmente demolido. La demolición se había adelantado porque, según el artículo, múltiples vigilantes nocturnos habían renunciado alegando experiencias perturbadoras, y la empresa de seguridad decidió que no valía la pena seguir asignando personal al lugar. Pero aquí viene la parte que me hace escribir esto ahora, la razón por la que finalmente puedo dormir un poco mejor. Durante la demolición, encontraron algo en el sótano, en una sección que había estado sellada y que ni siquiera aparecía en los planos oficiales del edificio. Una habitación oculta que contenía expedientes médicos antiguos, algunos de décadas atrás, almacenados en condiciones que los habían preservado. Entre ellos, registros de un ala psiquiátrica que había funcionado en el hospital mucho tiempo atrás y que había sido clausurada y borrada de los registros oficiales después de acusaciones de maltrato. No puedo demostrar una conexión directa entre lo que experimenté y estos descubrimientos. Quizás mi mente, estresada y asustada, creó elaboraciones sobre fenómenos naturales mal interpretados. Quizás el Hospital San Rafael realmente estaba embrujado por las almas de quienes sufrieron ahí. No lo sé. Lo que sí sé es que algo habitaba ese edificio, algo que no quería ser olvidado. Y ahora que el hospital ya no existe, ahora que esos secretos enterrados han salido a la luz y las víctimas han sido reconocidas, siento que quizás esas presencias encontraron la paz que buscaban. Yo conseguí otro trabajo, uno diurno y en un lugar bien iluminado y lleno de gente. Nunca más he trabajado en seguridad nocturna y nunca lo haré. A veces, cuando paso cerca del terreno donde estaba el Hospital San Rafael,
Ahora un lote baldío esperando construcción, siento un escalofrío. Pero es diferente ahora. Ya no es el frío paralizante de aquella noche. Es más como un recordatorio, una cicatriz que ya sanó pero que aún duele cuando cambia el clima. Si alguien que lee esto está considerando un trabajo como vigilante nocturno en un lugar abandonado, especialmente en un hospital viejo, mi consejo es simple: no importa cuánto paguen, no vale la pena. Algunos lugares acumulan demasiado dolor, demasiado sufrimiento, y esa energía no se disipa solo porque se apaguen las luces y se cierren las puertas. Permanece, esperando, observando. Y si a pesar de esta advertencia deciden hacerlo, lleven una linterna de repuesto, mantengan su teléfono cargado y confíen en sus instintos. Si algo les dice que corran, no se pregunten por qué. Solo corran. Esta es mi historia. Es real, o al menos lo fue para mí. Pueden creerla o no, es su decisión. Pero yo estuve ahí, en esos pasillos oscuros, y vi cosas que no tienen explicación lógica. El Hospital San Rafael ya no existe, pero lo que presencié esa noche seguirá conmigo por el resto de mi vida.